Daniel capítulo 1. Encontramos un pasaje bastante especial, Daniel capítulo 1. Lo que está sucediendo en el libro de Daniel, Daniel capítulo 1, ahí en sus Biblias, es lo siguiente. Puede tomar asiento, todavía no vamos a dar lectura, al pasaje. Es lo siguiente, Nabucodonosor ha llegado a Israel, a Jerusalén específicamente, ha sitiado la ciudad, ha rodeado la ciudad para poder tomarla, y finalmente va a entrar en la ciudad y va a terminar saqueando el templo. Esta es la primera de las 3 deportaciones que se van a desarrollar con el reino del sur, con Israel, con Jerusalén, con Judá específicamente. Es la primera de 3 deportaciones. Entonces, para poder entender qué es lo que está sucediendo, meternos un poquito en el contexto de la historia. En esta deportación va a ser en realidad diferente al resto de deportaciones y vamos a darnos cuenta por qué. Pero fíjese por favor el versículo 1, la forma en la que comienza el libro. Dice: en el año 3º del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar y la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Vea por favor la manera tan trágica en la que comienza el libro. No está comenzando con grandes victorias, muy por el contrario, está comenzando el libro de Daniel con una gran tragedia. ¿Y cuál es esta tragedia? No solamente que Nabucodonosor ha sitiado la ciudad, no solamente que entró a la ciudad, más aún allá, ha humillado a Dios, ha entrado al templo, ha saqueado el templo, está sacando todos los utensilios, pero la gran tragedia radica, hermanos, en que Dios, note por favor, no está haciendo absolutamente nada. Nabucodonosor entra, hace lo que le da la gana, humilla el templo y Dios no hace nada. Dios simplemente decidió no actuar. Ahora, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Comienza el libro de una manera muy triste. Vuelvo a repetir, esta es la primera de 3 deportaciones que están sucediendo. Dios no defendería más a Judá. Dios ha venido hablando a Judá, Dios ha venido hablando a su pueblo de manera frecuente a través de los profetas. Ha venido tratando de llamar su atención. Ha venido tratando de despertar su interés, de volver sus corazones, pero sin embargo el pueblo de Israel no estaba dispuesto a escuchar a Dios. No contento con ello, Dios llama su atención a través de los problemas. Los asirios frecuentemente han venido, están invadiendo, están causando problemas, la situación no está mejorando en Israel, muy por el contrario, se está empeorando, pero sin embargo los problemas no logran tampoco quebrantar el corazón de los judíos. Finalmente Dios les está hablando o les ha hablado a través de experiencias ajenas. El reino del norte, sus hermanos, también han sido deportados, el reino del norte ha caído. Sin embargo, ellos piensan que por alguna razón Dios se mantendrá inactivo y que no juzgará el pecado en sus vidas. Y ellos siguen viviendo como les da la gana. Sin embargo, llegó el punto donde finalmente Dios ejecuta sus juicios. De esta forma comienza el libro de Daniel. En realidad, viendo la ejecución de los juicios de Dios en la vida de cada uno de ellos. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios no contenderá más con el hombre, y esto es lo que está sucediendo. Dios se cansó de hablarles de 1000 formas, a través de los profetas, a través de la palabra, por problemas, por experiencias ajenas. Finalmente Dios ejecuta sus juicios. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios nunca va a ejecutar sus juicios en nuestra vida sin antes advertirnos. Esto es lo que estamos viendo en el libro de Daniel. Y acá comienza una historia, y es allí en realidad donde nos vamos a detener. Menciono esto a manera de introducción, pero y es allí donde nos vamos a detener. Pero antes vamos a orar pidiendo la dirección del Señor en esta mañana. Oremos, por favor. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por tu iglesia. Señor, gracias por tu testimonio. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en esta obra tuya. Bendice, Padre, al pastor, a su familia. Pedimos que los guardes, que los sigas utilizando de la manera en que lo vienes haciendo, asimismo por los líderes, por el trabajo, Padre, de amor que van poniendo en tu obra, Señor, y por cada hermano. Tú conoces sus corazones, Señor. Bendícelos, obra en esta mañana. Gracias, Padre, por el mensaje que trajiste
para nuestras vidas, Señor. Tú nos has hablado. Danos un corazón sensible para poder guardar tu palabra y ponerla en práctica. Asimismo pedimos, Dios, que tú te glorifiques en estos instantes y podamos salir una vez más con nuevas decisiones, confortados nuestros corazones, Señor, con decisiones firmes en nuestra vida para poder servirte y que tú seas glorificado. En tu nombre lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Sigamos avanzando, por favor, en el libro de Daniel. Notamos lo siguiente. Nabucodonosor, mientras está sitiando la ciudad, recibe noticias de que su padre está a punto de morir. Entonces, finalmente, regresa a Babilonia. Pero antes de regresar, establece, o mejor dicho, toma control de la ciudad y deja a Joacim, el rey de Judá, a cargo como un rey títere. Pero Nabucodonosor trama un plan muy astuto, y de eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que este plan astuto que trabó Nabucodonosor es el mismo plan que Satanás decide o que Satanás está efectuando en nuestros días. Note, por favor, qué es lo que está haciendo. Versículo 3 en nuestras Biblias. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Muy bien, ¿cuál es este plan? El plan arranca tratando de seleccionar rehenes. No solamente, vuelvo a repetir, deja al rey como un rey títere, a Joacim lo deja como un rey títere, y entonces Nabucodonosor deja la orden y dice, vamos a tomar rehenes. Esta es la primera deportación. Entonces, en la primera deportación no es una deportación general o global como tal. Es una deportación pequeña, entre comillas, pero una deportación muy bien pensada, muy bien calculada. Y en esta deportación, ¿qué es lo que Nabucodonosor quiere hacer? Quiere tomar rehenes, ¿no? Nota el versículo 3 y 4, va a tomar rehenes para llevarlos a Babilonia. Muy bien, ¿qué tipo de rehenes es el que Nabucodonosor quiere tomar? Usted me va a ayudar, por favor, allí con las escrituras. ¿Cuál es lo primero? ¿Qué tipo de rehenes? Jóvenes, pero note, antes que ser jóvenes, Nabucodonosor quería príncipes, ¿no? Príncipes, rehenes de la familia real. Le dijo que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes. Es decir, quiere rehenes, pero rehenes selectos. Rehenes que sean de la semilla real, los hijos de los nobles, los príncipes, lo más selecto, lo mejor de Israel. Él quiere tomar rehenes. La historia nos dice que fueron alrededor entre 50 y 75 jóvenes los que salieron como rehenes. Ahora, no solamente nos dice que quería rehenes de la familia real, nos dice que estos rehenes debían ser, ¿qué? Jóvenes. Jóvenes. La palabra que utiliza acá para referirse a jóvenes está refiriéndose normalmente a jóvenes, lo que nosotros llamaríamos adolescentes, muchachos entre 13 a 17 años. Esa es la palabra que utiliza para referirse a jóvenes, y ese es el tipo de jóvenes que va a buscar. Muchachos. ¿Por qué Nabucodonosor tiene en mente jóvenes de esta edad? Más adelante lo vamos a ver, pero recuerde, está buscando jóvenes, muchachos jóvenes. ¿Qué quería con estos jóvenes? No más de 17 años. ¿Cuál es la idea? Nabucodonosor quiere capturar el mundo a través de estos jóvenes, adolescentes. Versículo 4. ¿Qué tipo de características buscaba en estos jóvenes? Recuerde, príncipes, ¿verdad? Jóvenes, muchachos, adolescentes, pero tenían que tener ciertas características. ¿Qué características? Versículo 4. Primera característica dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Es decir, literalmente significa que no tuviesen marca. Tenían que ser jóvenes limpios. No podían tener tatuajes, no podían tener ningún tipo de marca. Jóvenes limpios. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Que no tuviesen tacha alguna, jóvenes de buen parecer, de buen parecer, jóvenes simpáticos, ¿no? Jóvenes saludables. Ahora, si la deportación se haría en este tiempo y tendría que seleccionarse la gente de la iglesia, ¿a quiénes se llevarían? Las hermanas dicen, estamos perdidos, ¿no? O estamos contentos, no se llevarían a nadie. ¿Ah? Bueno, al buen entendedor, pocas palabras, lo dejamos ahí entonces. Eran muchachos de buen parecer, muchachos de buen parecer. Tenían que tener ese tipo de características.
físicas, pero también tenía características mentales. Note por favor, enseñados, ¿qué dice? En toda sabiduría. Es decir, estos jóvenes, estos príncipes, tenían que ser jóvenes físicamente aptos, de buen parecer, hermoso semblante, sin tatuajes, limpios, pero también Nabucodonosor estaba buscando características mentales, enseñados en toda sabiduría. Es decir, que tenían que ser superiores intelectualmente hablando, muy inteligentes, capaz de hacer diferenciaciones. Tenían que tener un estado mental, una preparación. Por eso escogió príncipes. Lo más selecto, la educación, la mejor educación la recibían los príncipes. Entonces, no solamente quería príncipes, pero quería lo mejor, los más inteligentes, los más capaces. Dice, sabios en ciencia. No solamente tenían que tener una educación superior, una educación adecuada, sino que tenían que tener buena información, pero también sabios en el sentido de tomar decisiones. Entonces tenían que ser gente con mucho conocimiento, pero que tengan también la facilidad de aplicar ese conocimiento en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y note que también dice de buen entendimiento. De buen entendimiento. Aparentemente eso implica la habilidad de correlacionar, es decir, aplicar estos conocimientos, capacidad para resolver los problemas, capacidad para tomar decisiones. Entonces note que estos jóvenes no son jóvenes normales, son jóvenes que están por encima de los estándares, por encima de los estándares físicos, por encima de los estándares intelectuales, jóvenes muy capaces, muy inteligentes, muy sabios, que puedan tomar decisiones rápidas. Pero también note que sus características incluyen la dimensión social, es decir, idóneos para estar en el palacio del rey. Estos jóvenes deberían tener el porte y el modo, los modales, las costumbres para poder transitar en el palacio del rey y no parecer torpes. Tenían que manejar todas las leyes, tenían que manejar toda la parte de relaciones personales. Iban a estar en el palacio del rey, relacionados con altos dignatarios, con altos funcionarios, tenían que saber cómo vestirse, tenían que manejar todos los conceptos de diplomacia, saber la forma de comportarse, cuándo hablar, cuándo callarse, seguir todos los reglamentos, no tenían que ser torpes. Por eso dice que sean idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, ¿se da cuenta que estos tipos de requisitos, altos requisitos, son los mismos requisitos que el mundo maneja hoy en día? Observa que Nabucodonosor no puso ningún requisito espiritual, porque en el mundo no aparecen requisitos espirituales. Si se da cuenta, ¿cuáles son los requisitos que el mundo busca para ocupar altos cargos? Requisitos intelectuales, requisitos físicos, requisitos sociales, pero no aparecen los requisitos intelectuales, los requisitos espirituales. Lo mismo sucede en nuestras naciones. Cuando llega el tiempo, por ejemplo, de las elecciones con los gobernantes, ¿cuáles son los requisitos que exponen? ¿Cuánto conoce? ¿Dónde estudió? ¿Estudió en el extranjero? ¿Si tiene maestría? ¿Si tiene doctorado? ¿Cuán bien se ve? ¿Qué bien se desenvuelve con los demás? ¿Si es carismático? ¿Es un líder que no es carismático? ¿Se ve todo eso? ¿Alguien se pone a pensar en los requisitos espirituales de esa persona? Puede ser como persona lo peor, pero nadie se pone a pensar en eso. Solamente estamos pensando en esos tres elementos, y eso es lo que Nabucodonosor está haciendo. ¿Bien? Sigamos, por favor. Ahora, dentro de todo esto, recuerde, Nabucodonosor es un líder sumamente astuto. No por ello ha conquistado todo el mundo entonces conocido. No por ello lidera un imperio. Entonces, todo lo que hace, podríamos decir en dichos populares, en el dicho popular, Nabucodonosor no da puntadas sin hilo. Todo lo hace con un propósito, bien pensado, bien planificado. Entonces, él tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de coger adolescentes inteligentes, lo más selecto, la crema innata de la sociedad judía? ¿Cuál era el propósito? ¿Sabe qué quería hacer Nabucodonosor? Iba a realizar un lavado de cerebro intensivo y masivo con cada uno de estos muchachos. Lo que Nabucodonosor quería era meterse en su cerebro, sacar todos los conceptos, todas las raíces que ellos tuviesen e implantar toda su filosofía de vida babilónica, caldea, meterle en su cerebro y poder utilizarlos para poder gobernar el mundo, para poder gobernar. Eso es lo que iba a hacer, todo un lavado sistemático de cerebro.
Ahora, note por favor la forma en que lo va haciendo, y es interesante, hermanos, cómo estos planes, este plan sigue siendo el mismo plan hoy en día, por si acaso. Y la estrategia que Nabucodonosor va a usar sigue siendo la misma. Sigamos, por favor. ¿Qué tenía que hacer? Versículo 4, dice, muchachos que no tuviesen mancha alguna, sabios en conocimiento, ¿y qué cosas se les tenía que hacer? Para estar en los palacios del rey, versículo 4, la última parte, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Cómo iba a producir Nabucodonosor ese lavado de cerebro en sus mentes? La primera etapa, instrucción mundana. Note que lo primero que dice, vamos a traer a estos jóvenes y vamos a ponerlos en Babilonia, en un lugar especial, en el palacio del rey, y vamos a darles instrucción mundana. Vamos a llenarlos de instrucción. La primera cosa que le dice, vamos a enseñarle las letras y la lengua de los caldeos. Recuerde que estos muchachos no hablan, lo más probable es que no hablaban el caldeo. Hablar de los caldeos, por si acaso, es hablar, los caldeos, los babilonios son lo mismo. El imperio babilónico creció tanto, pero el centro de la cultura era toda la filosofía, la mentalidad de los caldeos. Entonces, estos muchachos no hablaban hebreo, hablaban arameo, pero no hablaban caldeo. Tenían que aprender el idioma, eso era importante para ellos. Tenían que aprender el idioma babilónico, el idioma de los caldeos. No solamente eso, en realidad ellos manejaban muchos idiomas. Recuerde que han conquistado muchos pueblos y cada pueblo tiene su propio idioma. Tenían que hablar los dialectos sumarios, tenían el idioma de los casitas, tenían de los hititas. En realidad lo que está diciendo, estos jóvenes en poco tiempo tendrían que aprender el caldeo y todos sus dialectos. En conclusión tenían que ser expertos lingüistas, manejar idiomas de forma perfecta. ¿Por qué? Porque era la forma de poder comunicarse con otros gobiernos, con otros pueblos, con otros dominios. No solamente eso, les dice que tenían que enseñarle también letras, conocimientos. Los caldeos, los babilonios, tenían conocimientos sumamente altos en astronomía y astrología. Ellos manejaban a la perfección un sistema matemático sofisticado, sexagesimal. Nosotros manejamos el decimal, ellos manejaban el sexagesimal. Ellos eran muy conocedores, por ejemplo, de la historia natural. Ellos tenían que aprender acerca de mitología, incluyendo los mitos que ellos tenían acerca de la creación, acerca del diluvio. Ellos tenían que conocer acerca de sus dioses, la gran cantidad de dioses. Ellos eran grandes conocedores, tenían muchos conocimientos en agricultura, eran expertos arquitectos. Tenemos como una muestra los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Una de las maravillas del mundo. Ellos conocían mucho de eso, también eran expertos en magia, encantamientos, augurios, conjuros, oraciones. No solamente eso, ellos tenían mucho conocimiento de las cosas naturales, pero también de las cosas espirituales, un conocimiento distorsionado. Entonces ahí tenemos a estos muchachos recibiendo todo este tipo de instrucción. Recuerde que todo el paquete, todas las cosas, arquitectura, filosofía, matemática, pero también religión, todo en un solo paquete. Entonces ellos van a recibir mucho conocimiento, instrucción. Ahora, quizás usted y yo diríamos, pero pastor, ¿cuál es el problema? Bien por ellos. Están en el lugar más selecto del mundo, están en el lugar donde tienen la mejor educación del mundo y van a recibir la educación más selecta. Pero recuerde que con la educación selecta vienen también todos los conceptos acerca de la vida que ellos tenían y los iban a implementar en estos muchachos. Todos los conceptos de Dios, todos los conceptos de sus dioses, todos sus conceptos de paganismo, los iban a implementar en sus mentes. Dígame si no sucede exactamente lo mismo en nuestros días. Hermanos, por alguna razón Dios nos permitió llegar a este país. Y no podemos ignorar, y creo que es bastante obvio, que nuestros hijos en este país pueden tener acceso a una mejor educación. Pueden tener acceso a las grandes universidades. El otro día estaba leyendo el ranking de las universidades más prestigiosas, más importantes del mundo. La gran mayoría se encuentran aquí, en Estados Unidos.
todavía sigue teniendo mucha influencia, mucho poder, mucho conocimiento, y nuestros hijos tienen opción para poder adquirir todo ese conocimiento. Pero recuerden una cosa, hermanos, cuando nuestros hijos van a adquirir ese conocimiento, y no me malinterpreten, no estoy diciendo o no estoy en contra que nuestros hijos vayan a la universidad. Mi hijo estudia en la universidad, este año se está graduando, compartía con algunos hermanos, pero el problema es que cuando nuestros hijos están en la escuela o están en la universidad, no solamente reciben la educación académica, reciben también, nos guste o no nos guste, toda la filosofía, todo el humanismo, están recibiendo todos los conceptos de Dios y del mundo, de los maestros, de las personas que están compartiendo su estilo de vida, lo van a transmitir, ¿o no? ¿Acaso a nuestros hijos no se les enseña también la evolución? ¿Acaso a nuestros hijos cuando están en el colegio, en la universidad, no los confrontan, no los instan a ser ateos, no se burlan de su fe? Claro, porque los maestros van a transmitir, y ahora que está muy de boga el tema del homosexualismo, ¿acaso no les están metiendo todas esas ideas? De una u otra manera se las están metiendo, y es que es así. La educación es un instrumento que siempre ha servido a lo largo de la historia para lavar las mentes. La educación siempre ha servido para poder influir, impactar, meter conocimientos. Dígame cómo se desarrolló la Revolución Francesa. ¿No fueron acaso los que estuvieron detrás de la revolución? ¿No fueron los grandes pensadores? ¿No fueron los grandes enciclopedistas? A través de sus pensamientos lograron trastornar, influenciar la mente de todas las personas, y siempre ha sido así. Las grandes batallas no se ganan en el campo a través de las armas, se ganan en realidad con la pluma, con el pensamiento. Siempre ha sido así. La educación tiene un poder. El hecho de transmitir conocimientos tiene un poder incalculable. Y Nabucodonosor lo sabe muy bien. Entonces él agarra y dice, vamos a meterlos en nuestras escuelas, vamos a ponerlos en las mejores universidades de nuestra época y vamos a llenarlos de conocimiento, el mejor conocimiento. Lo mejor en matemática, lo mejor en historia, lo mejor en gramática, los mejores lingüistas, pero también tienen que conocer nuestra religión, tienen que conocer nuestro sistema, nuestros signos, nuestras magias, nuestro sistema de adoración satánica, todo lo tienen que conocer. Y eso es lo que están haciendo. Sigamos, por favor, versículo 5. Siguiente estrategia. Y le señaló el rey ración para cada día en la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué más iba a hacer Nabucodonosor? No solamente les iba a dar educación secularizada, educación humanista, educación contaminada, eso es lo que les iba a dar, pero no solamente eso, ¿qué más iba a hacer? Alimentarlos. Pero ¿cuál es el problema con eso? Nabucodonosor no me parece malo, los quiere educar a estos muchachos, sí, pero ¿qué tipo de educación? Ya hemos hablado. Nabucodonosor los quiere alimentar, pero los quiere alimentar con la mejor, con los manjares, lo más selecto que había en el país. ¿Es malo acaso eso? No, la alimentación no es mala. Procurar que sean saludables físicamente no es malo. Lo malo es que está buscando Nabucodonosor con esto. ¿Qué hay detrás de esto? Lo que en realidad Nabucodonosor está haciendo, está tratando de aumentar su estilo de vida. Su estándar de vida lo está aumentando. ¿Por qué? Bueno, como todo dictador, él quiere crear una dependencia. Él quiere que los muchachos estén pensando, bueno, en realidad Nabucodonosor no es malo, ¿no? Nos da de comer, y nos da de comer bien. Y mientras estemos con él, tenemos asegurado el futuro. Vea que ya los muchachos poco a poco ya van a dejar de pensar en Dios como su proveedor y están poniendo sus ojos en el hombre como su proveedor. ¿Se da cuenta que políticamente los grandes dictadores han hecho siempre lo mismo? Por ejemplo, en Cuba, se cuenta que Fidel Castro mandaba dar regalos en la época de Navidad, después que triunfó, entre comillas, la revolución. ¿Y qué les decía? Toma este regalo, y no te lo da Dios, te lo da papá Fidel. Una dependencia. Todos los dictadores hacen eso. Mírame a mí, no mires a Dios, no mires a nadie, tú dependes de mí, yo te doy de comer. Yo soy el que te alimento, yo te doy la medicina, yo. Y eso es lo que está haciendo, creando una dependencia directa. Ahora, no solamente, vea qué astuto es Nabucodonosor, no solamente crea una dependencia directa, sino que está aumentando su estándar de vida con un propósito.
con el propósito de que estos muchachos no regresen atrás. El mejor vino, la mejor comida, las mejores carnes. Dígame esto, después de 3 años de comer lo mejor, el banquete, lo mejor de lo mejor, lo más selecto, las comidas más finas, de vestir las ropas más elegantes, las mejores marcas del mundo. Imagínense, de manejar los autos, si pudiéramos trasladar la historia de nuestro tiempo, estos muchachos estarían manejando los mejores autos. Estos muchachos se transportarían, usarían la ropa más selecta, la ropa más fina, comerían en los mejores restaurantes, la mejor comida del mundo la tendrían a disposición. Después de 3 años, ¿ustedes creen que tendrían ganas de regresar a Israel? ¿Regresar al desierto? ¿Regresar a las ensaladas y regresar a la leche y la dieta que ellos tenían, que era muy diferente a la de los caldeos? ¿Tendrían ganas o no? No, ya lo pensarían. Después de 3 años se acostumbraron y dirían, pero ¿volver atrás para qué? Si acá vestimos bien. Tengo buen traje, los mejores zapatos, tengo sirvientes, tengo ventilación, aire acondicionado, tengo acceso a un carro, tengo acceso a educación. Puedo entrar y comer lo mejor. ¿Para qué ir a sufrir penalidades allá? Después de 3 años estos muchachos no querrían regresar. ¿Y sabe qué hizo Nabucodonosor? Los tenía en la mano. Los alimentó, les dio lo mejor, los tenía en la mano. Eso es lo que está haciendo Nabucodonosor. No quiere que regresen a lo anterior, los quiere controlar para poder manipularlos para sus propios fines. Hermanos, Dios nos ha bendecido mucho en este país. Pero piense esto, esa bendición muchas veces termina siendo el tropiezo. Recibimos las bendiciones, nos acostumbramos a tener acceso a ropa. Gracias a Dios podemos tener buena ropa, podemos tener buena comida. Hablaba con mi hermano que está en Venezuela y mientras él me estaba contando, me dice, Carlos, la cosa está difícil, se está poniendo muy mal, cada vez peor. De verdad estamos yendo a lo que es Cuba, así, nos están racionando las cosas, vas a los supermercados, y yo decía, hermano, ¿cuánta bendición tenemos nosotros? Nosotros vamos a los supermercados, no estamos pensando, nosotros cargamos, llenamos los coches, salimos con los coches llenos de comida. Nuestros hijos no pelean, no discuten por si habrá o no habrá comida. Ellos pelean por qué tipo de comida, ¿no es cierto? Y si no ven los cereales, yo quiero esto, no, que ese cereal ya está aburrido. Entonces, miren el problema que tenemos. Nuestro problema no es si habrá o no habrá comida, nuestro problema es que queremos tener cantidad, variedad, y estamos, no, como mi hijo Samuel, una vez. Ahora dice, estaba molesto con lo del desayuno, y dice, ¿cuál es el problema? Pues les estaba quejando. Es que no hay nada que comer. No hay nada que comer, mira la refrigeradora, está llena. Y no hay nada que comer. No, es que siempre es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Cereales, tienes cuántos tipos de cereales, carne, tienes arroz, tienes todo lo que necesitas. Y en su mente no hay nada que comer. Todo el tiempo es lo mismo. ¿Se parecen a sus hijos? Sí, todos somos así. A ver, tenemos ese problema, nos hemos acostumbrado. Por eso, hermanos, que cuando de pronto el Señor empieza a llamarnos, ¿qué tal si nos llama para la obra misionera? Lo primero que pensamos, pero ¿y mi carro? Y hermano, y donde usted me está hablando, ¿hay aire acondicionado o no hay aire acondicionado? Los muchachos, hermano, ¿y habrá internet? Y lo primero que uno ¿y habrá internet? Y los teléfonos tienen planes ilimitados para hacer llamadas ilimitadas y tener acceso. No, allá no es. Recuerda, hermano, vivimos en una burbuja. La realidad que vivimos nosotros no es la realidad del mundo como tal. Es la excepción a la regla. El mundo afuera vive otra realidad. La gente en nuestros países vive otra realidad. La gente en Europa vive otra realidad. La gente en África vive otra realidad. Y de pronto, ¿sabe qué? Nos dio, recibimos bendiciones, pero esas bendiciones terminaron agarrándonos. Ya no queremos que nuestros hijos vayan al campo misionero. No estamos dispuestos a rendirlos. Porque decimos, mi hijo, pero si hice tanto esfuerzo en venir acá, 3 veces cruzando la frontera, casi me matan en el desierto. ¿Y para qué? ¿Para que mi hijo regrese otra vez regrese a mi país? ¿Para que se vaya a otro país? ¿Tanto esfuerzo por gusto? ¿O nosotros mismos? Lo pensamos 2 veces. Porque ya Satanás nos agarró. ¿Se da cuenta? Qué astuto que era Nabucodonosor, que no vuelvan atrás. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos limitado en el aspecto de servir al Señor a través de las cosas materiales? Porque ya nos ha cogido, nos tiene sostenidos. Tercera cosa, por favor, rápidamente, fíjese qué es lo que está haciendo Nabucodonosor.
no solamente les está saturando de instrucción, una instrucción contaminada, una instrucción pagana, sacando los conceptos de Dios de su vida, no solamente les está aumentando el estándar de vida para poder tenerlos, sino note lo que está haciendo, versículo 7, les está cambiando de nombres. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, Azarías, Abed-Nego. ¿Por qué quería cambiarles de nombre? No, es que pastor, quizás era para ellos más fácil hablarles en nombres caldeos que en nombres hebreos. Esa no es la razón. ¿Sabe lo que está buscando Nabucodonosor? Lo mismo que Satanás busca hacer con nuestros hijos, lo mismo que Satanás busca hacer con nuestras vidas. No solamente quiere abrir su cerebro y sacar todos los conceptos y llenarlos de humanismo, llenarlos de conocimiento contaminado, no solamente quiere cambiar su estándar de vida, quería cambiar sus nombres, porque un nombre, hermano, habla de identidad. Nuestro nombre nos dice quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra cultura, ¿se da cuenta? Cuando nosotros nos preguntan, ¿cómo te llamas? Ah, un nombre, debe ser hispano, porque no suena americano. ¿Su apellido? ¿De dónde es? Claro, porque nuestro nombre habla de nuestra cultura. Cuando hablamos de nuestro nombre, estamos hablando de nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro concepto de Dios. Y note lo que está haciendo Nabucodonosor, quiere arrancar de sus corazones su identidad, borrar los registros de su identidad, es como borrar las huellas digitales. Nuestras huellas digitales son únicas, como hablaba el pastor, somos seres únicos. Indican quiénes somos, no hay dos personas en el mundo que tengan la misma huella digital. Y Nabucodonosor quiere borrar todo vestigio de esas huellas digitales e implantar otras nuevas. Todo un lavado de cerebro. Quiere sacar el concepto de Dios que hay en sus vidas, su historia, su tradición, su familia. Quiere arrancar de lo más profundo, de raíz, todo eso. Y lo quiere hacer a través de cambiarles de nombre. Por ejemplo, note esto, Daniel significa Dios es mi juez. Y se lo cambiaron por Belsasar, que significa Beel provee, que es Baal provee. Cambiaron el nombre de Dios por un Dios pagano. Baal provee. Ananías significa Señor misericordioso, el Señor es misericordioso. Lo cambiaron por Sadrach, que quiere decir una derivación del dios Marduk, que era una de las deidades de Babilonia. El Señor es misericordioso, Marduk es misericordioso. Misael significa ¿quién como el Señor? Le pusieron Mesac, ¿quién como Aku, el dios de la luna? Están haciendo toda una transferencia de datos, una transferencia de conceptos, una transferencia de divinidades. Azarías significa el Señor es mi ayuda. Le pusieron Abed-Nego, es decir, siervo de Nego. Nego era el hijo de Baal. ¿Quién como Baal? Siervo de Baal, siervo de Nego. Están sacando los conceptos divinos, están sacando sus conceptos de Dios. Obviamente los padres de estos muchachos eran cristianos. Tenían un concepto de Dios y por eso los nombres, porque cuando estos muchachos nacieron, sus padres pusieron, los identificaron, los marcaron, les pusieron un sello en su vida y su nombre tenía mucho que decir acerca de sus conceptos de Dios. Entonces está entrando Nabucodonosor y está rayendo de raíz, arrancando esos nombres y poniéndole dioses falsos. Versículo 5 concluye el propósito final. Y se les señaló el rey ración para cada día, la provisión de la comida del rey, del vino que bebían, que los criasen 3 años, y al fin de ellos, ¿qué tenían que hacer? Presentarse delante de Dios. ¿Para qué le daban comida? ¿Para qué le daban vestido? ¿Por qué cambiaron sus nombres? ¿Por qué les daban educación? Con un solo propósito. Tenían que presentarse delante del rey. Y esa expresión no quiere decir, como en español muchas veces le entendemos, bueno, me presento delante del rey, aquí estoy. La expresión tenían que presentarse delante del rey es me presento para servirte. Me presento para hacer tu voluntad. Me presento para que tú me utilices en lo que tú quieras. Soy tu instrumento. Ese es el propósito final de Nabucodonosor. ¿Se da cuenta? Lavar la mente para utilizarlos y para usarlos en sus fines egoístas. Una de las cosas, hermanos, que entendemos acá es que ese es exactamente el propósito de Satanás. ¿Sabe, hermanos, qué busca Satanás con nuestros hijos? ¿Sabe qué busca con nuestras propias vidas? Hacer exactamente eso. Utilizarnos para su propósito y no para los propósitos de Dios.
Hermanos, Dios nos trajo con un propósito a este país. Dios nos dio acceso a una educación superior. Dios nos dio acceso a muchas cosas, muchas ventajas, muchas bendiciones, pero con un propósito, para que las usemos para su servicio. Amén. Amén. ¿Sabe que muchas veces lo estamos haciendo mal? Lo estamos usando de forma egoísta y estamos usando las bendiciones que Dios nos está dando para edificar nuestra vida, nuestro reino, y decir que bien, estamos disfrutando, estoy cumpliendo el sueño americano. Ese no es el propósito de Dios, hermano. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestros hijos? Es una cosa que yo constantemente le repito a mis hijos. Dios nos trajo con un propósito. Dios te dio la capacidad de aprender 2 idiomas. Dios te dio la capacidad de manejar 2 culturas. Dios te dio la bendición de tener acceso a muchos recursos. No para ti, no para fines egoístas, sino para su gloria. Amén. Y serás responsable un día delante de Dios por las cosas que Él te dio. Amén. Tenemos que pensar así. Vea que solamente versículo 6, entre estos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. ¿Se acuerdan cuántos jóvenes fueron los que deportaron? Aproximadamente, según los historiadores, entre 50 y 75. Solo 4 sobrevivieron a este intento masivo de lavado de cerebro. Qué difícil. 4 muchachos fueron los únicos que sobrevivieron. Una de las grandes tragedias, hermanos, que la iglesia vive en nuestro tiempo es exactamente el mismo problema. Llegamos a la iglesia y ¿dónde están los jóvenes? Los niños están en la iglesia, van creciendo, son adolescentes y de pronto cuando llegan a los 16, 17, 18 años se produce una migración masiva de las iglesias, de los jóvenes. ¿Y dónde terminan nuestros jóvenes? Ahí, en el mundo. Desaparecieron, desertaron. ¿Sabe que el mundo empezó con su lavado de cerebro y nosotros estábamos pasivos frente a todo el lavado de cerebro, frente a todo el trabajo que el mundo hacía, y nosotros pasivos mirando cómo hacían, cómo sucedía? Nosotros mismos abrimos la puerta para que entrase el mundo y empiece a hacer ese lavado de cerebro. Y al final nos preguntamos, ¿y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están nuestros hijos? No, pastor, se fueron al mundo. Quizás nunca salieron del mundo, hermano. Pero pastor, pero si yo lo traía a la iglesia, si desde niño creció en la iglesia. Sí, hermano, pero ¿quién le dijo que la salvación viene por crecer en una iglesia cristiana? Quizás nunca escucharon el evangelio, pero el pastor siempre lo predicaba, quizás nunca lo entendieron plenamente. Y ellos seguían confiando en sus obras para salvación y nunca lograron entender, quizás nunca fueron de Cristo. Pero pastor, estoy seguro que mi hijo era salvo. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Hermanos, los pusimos en bandeja para que el mundo los llenase de sus conocimientos y no pasamos tiempo con ellos. Amén. ¿Sabe que si no tenemos cuidado, hermanos, nuestros hijos tarde o temprano llegarán a una universidad? Y si no tenemos cuidado, la universidad los devorará. ¿Sabe una cosa? La otra vez, y doy gracias a Dios por los ministerios que existen en las universidades. Nosotros no tenemos el dinero para que mi hijo estudie en una universidad privada o una universidad cristiana, esté estudiando en una universidad secular, él está estudiando en la UCF, la Universidad Central de la Florida, la segunda más grande en Estados Unidos. Nos invitó la otra vez, nos dice, vengan para que vean un partido de fútbol. Había llegado mi hermano y me dice, yo quiero que mi tío vea cómo es un partido aquí en la universidad. Muy bien, manejamos a la universidad, fuimos. Estaba con su amigo, gracias a Dios hay un ministerio cristiano y fue de tremenda bendición para su vida. Hermanos, nosotros entramos a esta universidad sorprendidos, había una marea de jóvenes, hermanos, yendo al partido, habían terminado las clases, todo el mundo, un partido de la universidad, estaban yendo ahí a un movimiento, muchachos, señoritas, pero hermano, uno podía sentir el ambiente, y uno decía, impactado por la cantidad de jóvenes, la cantidad, aunque no estaban a diferencia, digamos, habían jóvenes por un lado que estaban tomando las fraternidades y mi hijo empezaba a compartir las cosas. No, sí, que en las fraternidades, las muchachas hacen esto, hacen aquello, toman, consumen drogas. Usted ve a las muchachas, pasaban y uno dice, para mí fue tan impactante ver todo eso, era si un muchacho
no está bien cimentado en la palabra de Dios, hermano, el mundo se lo devora con zapatos y todo. Llega a una universidad, no falta quien le ofrezca drogas, las muchachas no tienen ningún tipo de inconveniente en acostarse con uno y acostarse con otro, mal vestidas. Yo andaba con mi esposa, estábamos ahí, tenía que, ¿dónde vamos? ¿Dónde miraba? Miraba por acá, miraba, decía, no puedo creer cómo se está vistiendo, hermano, así de exagerado. Y bueno, vive en la Florida, entonces están pensando, ¿cómo es posible? Y ahí las muchachas, un muchacho, imagínense, llegando allí, si no tiene buenos conceptos bíblicos, bien fundamentados en las cosas de Dios, el mundo lo devora, porque le ofrece, lo deslumbra con todas las cosas. Y eso es lo que está haciendo el mundo. Ese es el propósito de Satanás. Solo 4 muchachos sobrevivieron. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vestido que él bebía. De estas 3 cosas, por favor, note lo siguiente. 3 cosas que le sucedió. Observa que Daniel y el grupo de muchachos que con él está aceptan 2 de estas 3. Ellos no lucharon en contra del proceso educativo, ¿se da cuenta? Dijeron, vamos a mandarlo a la mejor universidad, vamos a saturar sus mentes, llenarlos de conocimientos. Daniel va. Los 4 muchachos están en primera fila aceptando, aprendiendo todas las cosas. No me malinterprete, una universidad no es mala. No podemos hacer que nuestros hijos vivan en una burbuja todo el tiempo, van a tener que estar expuestos en el mundo, van a tener que entender, gente les va a hablar de humanismo, gente les va a hablar de homosexualidad, gente les va a hablar de ateísmo, y de todas estas corrientes no podemos tenerlos en una burbuja. Pero Daniel no le teme a la educación secularizada. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tiene sus principios fundamentados en la palabra de Dios. Él entiende, logra discernir, a pesar de que es un adolescente. Me llama la atención el coraje de este muchacho, 14 años, 15 posiblemente, y diciendo, está bien, pueden mandarme a la mejor universidad, pero eso no cambiará mi vida. Yo tengo mis conceptos bíblicos bien fundamentados. Yo sé dónde he puesto mi fe, qué es lo que he creído. Lo tengo bien claro. No se opone a eso. Observa que ni siquiera Daniel se opone a que le cambien de nombre. Ya no te vas a llamar Daniel, vamos a cambiar tu nombre, te vamos a dar un nombre pagano. Daniel dice, está bien, no hay problema. Porque Daniel entiende lo siguiente, me pueden cambiar de nombre, pero mi nombre está inscrito en el libro de la vida, eso nadie lo va a cambiar. Estoy seguro, mi depósito está seguro, Dios es mi dueño, Él es mi Salvador, Él es el dueño de mi alma, punto. Amén. No tengo problemas con eso, puedes llamarme como quieras, yo sé que soy Daniel. Yo tengo un nombre y le pertenezco a Dios, no hay problemas con eso. Pero se da cuenta que sí se opone a que le cambien la dieta. Hermanos, si nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿por qué hace eso Daniel? ¿Por qué se niega a aceptar lo tercero? Si nosotros nos preguntarían qué es más importante, decir no a la comida o decir no a la educación, ¿cuál nosotros consideraríamos más peligroso? ¿La comida o la educación? Nosotros de primera instancia, yo diría, honestamente yo diría la educación. Yo la consideraría más peligroso meterlo a Daniel en esa universidad pagana que cambiarle de dieta. Pero nota que Daniel no se opone a lo primero, no se opone a lo segundo, pero sí a lo tercero. ¿Por qué? Porque Daniel dijo, está bien, mándame a la universidad, está bien, cámbiame de nombre, pero la dieta no. No rompo mi dieta judía. Eso sí no me lo cambian. ¿Por qué? Bueno, porque la dieta, hermanos, tenía algo, un trasfondo. Recordemos que la comida que era ofrecida al rey primeramente pasaba por los ídolos, era ofrecida a los ídolos. Luego de ser ofrecida a los ídolos, recién venía y se servía en la mesa. Entonces tenía un trasfondo religioso. Y Daniel fue instruido, Daniel entendía que eso era idolatría. La comida que era servida no cumplía los requisitos bíblicos que los judíos, Dios le dio una dieta muy estricta a los judíos, su comida kosher. Entonces tenía una dieta muy estricta y esta comida no cumplía esos requisitos. ¿Y sabe por qué dice no para concluir? Porque el aceptar esta comida sería violar un principio claramente establecido por la palabra de Dios. En la Biblia no encontramos principios claros, no encontramos principios que dicen no vayas a una universidad pagana. No encontramos aún principios acerca de los nombres,
Pero sí encontramos principios muy claros que hablaban acerca de la comida. Entonces el problema no es la comida. El problema es que Daniel había decidido en su corazón determinar y vivir según principios bíblicos. Daniel no traspasaría las fronteras de lo que Dios ha establecido en su vida. Y mire, con 14, 15 años él está diciendo, no voy a transgredir las barreras que Dios puso. Si Dios dijo hasta acá, hasta acá. Si Dios dijo que esto es pecado, eso es pecado, punto, no hay nada que decir. ¿Qué tal convicción la que él tenía? Y sabe, más me llama la atención no tanto Daniel, me llama la atención sus padres. La Biblia no nos dice los nombres, no sabemos quiénes eran sus padres, pero lograron educar tan bien a su hijo, que cuando está deportado viviendo en una ciudad lejana donde nadie lo ve, cuando tiene todas las oportunidades para hacer lo que le diera en gana, tiene la oportunidad de crecer y ascender socialmente, Daniel decide pararse en sus convicciones y no deshonrar a Dios en su corazón. 14 años. ¿Qué hizo su padre? ¿Qué inculcó su padre en la vida de este muchacho, en la vida de estos 4 muchachos en realidad? ¿Qué hicieron sus padres que pudieron permanecer firmes con 14 años de edad? Hicieron algo especial. Pusieron la palabra de Dios tan profunda en sus corazones. Y esa es la característica que encontramos en sus vidas. Decidieron vivir en base a la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano, que uno de los grandes pecados o distracciones o equivocaciones que cometemos los traemos a la iglesia? Pero, hermanos, criarlos en sujeción al Señor es más que traerlos a la iglesia. Los traemos a la escuela dominical, pero es mucho más que eso. No nos preocupamos muchas veces por la relación personal de nuestros hijos con Dios. Nos traemos a la iglesia que asista y decimos, no, mi hijo es fiel, perfecto, pero una pregunta, ¿conocen a Jesús como Salvador personal? Una pregunta, ¿diariamente ellos desarrollan un devocional? ¿Hablan con Dios? ¿Han desarrollado una relación intensa, estrecha con Dios? ¿Realmente ellos tienen un deseo de servir al Dios al cual conocen? ¿Están ellos poniendo palabra de Dios en sus vidas? Como decía el pastor, estamos dispuestos a comprarles regalos carísimos, comprarles videojuegos, comprarles lo que sea, pero no nos preocupamos en saber si ellos están memorizando textos, si leyeron su Biblia, si están pasando tiempo con Dios. Esas cosas son irrelevantes en nuestra vida. Y después nos preguntamos, ¿y por qué el mundo se los devoró? Claro, porque estaban vacíos internamente. Estaban en una iglesia, tenían cáscara, pero estaban vacíos internamente. Y sabe, hermano, que el gran reto, ¿sabe por qué muchas veces no lo hacemos con nuestros hijos? Porque nosotros mismos no estamos dispuestos a hacerlo. Hermano, yo no puedo inculcar verdades espirituales en mi hijo que no están presentes en mi vida. ¿Usted cree? Yo viendo a estos muchachos, y uno se sorprende, como decimos, nos quitamos el sombrero frente a ellos y decimos, wow, ¿qué tipo de muchachos estos? Yo diría, wow, ¿qué tipo de padres? ¿Usted cree que su padre pasaba tiempo en las Escrituras? Yo pienso que sí. ¿Usted cree que su padre llevaba una vida piadosa? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que sus padres amaban a Dios con profundidad de corazón? Por supuesto que sí. Y Daniel no hizo nada más que repercutir la fe de sus padres. Hermano, yo no puedo generar un amor a Dios cuando yo no lo tengo. Yo no puedo esperar que mi hijo pase tiempo en la palabra de Dios cuando yo no la estoy leyendo diariamente. Yo no puedo esperar que mi hijo hable con Dios cuando Dios a mí no me habla. Yo no puedo esperar que mi hijo tenga un amor por la obra del Señor, hermanos, cuando yo mismo no tengo ese amor por la obra del Señor. Muy por el contrario, mi hijo me ve no leyendo la Biblia. Mi hijo me ve no participando en la iglesia. Mi hijo me ve con malas actitudes. Mi hijo me conoce. Quienes más nos conocen son nuestra familia. Quizás hasta nuestros hijos saben, a veces estamos ahí mirando pornografía. Nuestros hijos saben, el hecho que no lo digan no quiere decir que no lo sepan. Nos ven con malas actitudes,
nos ven cometiendo actos incorrectos, nos ven siendo tacaños con la obra de Dios. Ellos saben que no diezmamos, saben que no ofrendamos, ellos saben que somos egoístas. ¿Cómo esperamos que Dios pueda usarlos a ellos? Amén. Recuerde, tarde o temprano nuestros hijos estarán en esa universidad. Tarde o temprano nuestros hijos estarán en ese instituto bíblico. Tarde o temprano nuestros hijos van a convivir con inconversos. Tarde o temprano saldrán de casa y tendrán todo el mundo a disposición. Tendrán su carro, tomarán sus propias decisiones, tendrán su trabajo, tendrán su dinero. ¿Qué harán? Si, hermano, no ponemos bases bíblicas en su corazón, el mundo se los va a devorar completitos. Se los va a consumir. ¿Y sabe de quién fue la culpa? Nuestra. Por eso tenemos una iglesia. Dios estableció, hermanos, la iglesia justamente por eso, para enseñarnos en primer lugar a nosotros como padres, para que podamos rendir nuestra vida al Señor y podamos venir y aprender cómo puedo ser un cristiano piadoso. ¿Cómo puedo educar a mis hijos en ese temor al Señor? Para eso Dios puso la iglesia. Por eso Dios nos da un año más de vida, por eso estamos celebrando un aniversario, porque queremos, Dios quiere levantar un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo que honre a Dios. Por eso, no solamente tenemos porque tiene que haber una iglesia. Dios tiene un propósito. Amén. ¿Qué estamos haciendo con las responsabilidades que Dios nos ha dado? Hermano, ¿qué están mirando nuestros hijos en televisión? Vale la pena preguntarnos. ¿Qué están viendo ellos en el internet? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cuánto tiempo pasan en la palabra de Dios? Antes de eso, los primeros que tenemos que dedicarnos somos nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar. Puestos de pie. Vamos a orar, con los ojos cerrados. No voy a demorar mucho, voy a ser bien breve en la invitación. Voy a invitar al pastor más adelante, pero antes déjame preguntarle. Si el Señor le ha tocado, y hay decisiones que debemos de tomar, le invito a pasar ahora mismo, pase al altar. Si Dios le ha tocado, hermano, ¿cuánta Biblia estamos poniendo en la vida de nuestros hijos? ¿Cuánto estamos amando al Señor? Si hay decisiones que arreglar, le invito. Hoy, ¿cuánto necesitamos tomar decisiones? La primera hora el pastor habló acerca de nuestro compromiso de valorar el año. ¿Cuánto valor tiene un año? ¿Cuánto valor tiene el alma?